Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Oremos. Señor, te doy gracias, Padre, que nos permitiste un día más de vida, Señor, y podemos venir este hermoso día, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Pero principalmente, Señor, tú nos das el privilegio, Señor, de venir a adorarte, Señor, como tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender este mandamiento, Señor, que es de gran bendición para nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el día de hoy parece haber poco interés en adorar a nuestro Dios glorioso a su manera. Y esto es gran parte es porque hemos olvidado o descuidado la ley moral que está resumida en los 10 mandamientos que nos muestran el carácter santo demandado por Dios a su pueblo. Y específicamente hemos descuidado los primeros 4 y hemos olvidado lo que dice el 4º mandamiento y cómo éste nos instruye en la adoración. Cito a John MacArthur: hoy la supuesta adoración en la iglesia se ha reducido más a una liturgia, es decir, un conjunto de actividades que realizamos en un lugar específico. Esta liturgia es identificada por vitrales, la música de un órgano, las canciones y las oraciones cargadas de emoción. Pero si en algunas iglesias el boletín no dijera servicio de adoración, de pronto los congregantes no sabríamos qué es lo que se supone que estamos haciendo. Y esta ignorancia, sumada a que con facilidad nos distraemos o afanamos con las actividades semanales, nos lleva a presentarnos este día sin reverencia, sin preparación, y ofrecer una adoración vacía. Como si el día de reposo estuviera limitado a un par de horas y fuera solo un evento al cual le haces check mark. Este sermón será un llamado a la adoración, como lo vemos en el 4º mandamiento. Un llamado a desarrollar un estilo de vida durante la semana, teniendo en mente este día, es decir, en preparación para este día, el cual el creyente apartará del resto de la semana, haciéndolo especial y diferente, apartado para Dios. Y así vivir una vida que busque adorar a Dios de forma continua, de la manera que Dios nos lo pide. Y no solo se limita al domingo, sino que tiene su momento de mayor gozo en este día, en el cual en especial nos encontramos con nuestro Dios y nos derrama de su gracia. También servirá como una exhortación a los padres, los líderes, los sacerdotes de cada casa, a instruir a sus familias en este hermoso mandamiento que está lleno de gracia para el creyente. Una vez más, estaremos enfocando esta prédica en el 4º mandamiento sobre el día de reposo. Y quiero recordarles que los 10 mandamientos son como nuestra constitución, porque fueron establecidos por nuestro Rey para que seamos una nación santa, apartada, diferente. El Señor nos dio los 10 mandamientos, literalmente 10 palabras, el decálogo. Y estos son un resumen de la ley moral de Dios, basados en la naturaleza de Dios, la naturaleza del hombre que fue hecho a imagen de Dios y al orden de la creación. Son llamados el pacto, el núcleo central de las obligaciones que tenía Israel para con Dios.
Cristo enseñó y aplicó los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento a la iglesia. Y los apóstoles lo enseñaron y lo aplicaron también a la iglesia. Y recuerden, hermanos, la iglesia de Cristo es el especial tesoro de Dios, no en virtud de su obediencia a la ley, sino por lo que Cristo hizo en favor de ellos en la cruz del Calvario. Estos fueron declarados directamente a Israel, el pueblo escogido, y fueron escritos por su poder en tablas de piedra, como señal de que deben ser guardados perpetuamente. Y después de repetirlos, Moisés comentó en Deuteronomio 5:22, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, y no añadió más. Título del sermón: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y hermanos, aunque no se expongan el día de hoy debo nombrar los primeros 3 antes de empezar. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto es que Dios es el número 1 en tu corazón. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Número 2, no te inclinarás ante falsos dioses. No te harás imágenes ni semejanza de lo que está arriba o lo que está abajo. Número 3, no utilizarás el nombre de Dios en vano o a la ligera. Y cuarto mandamiento, versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Hermanos, hasta aquí tenemos la primera tabla de la ley, los primeros 4 mandamientos, que se enfocan en cuál debe ser nuestra relación con Dios, nuestras obligaciones hacia Él. Y en estos 4 primeros mandamientos queda bien protegida la verdadera teología, la verdadera adoración, su nombre y cómo debemos observar el día de reposo, que es nuestro tema de hoy. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y a lo largo de la exposición tocaremos 3 puntos, que es mi deseo o anhelo que ustedes puedan guardarlos en sus corazones. Y los estaré enfatizando a lo largo del sermón. Acuérdate del día, prepara el día y espera bendición. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Otra traducción dice, recuerda el día de descanso y considéralo un día santo. El día de reposo es separado para la adoración a Dios y no debe ser dejado a usos comunes. Acuérdate. Esto indica que tendemos a olvidar la santidad del mandato y por eso necesitamos un recordatorio para que tengamos en cuenta la santificación del día. Y nos es necesario este recordatorio. Y Dios lo sabe. Y por eso dice ahí, acuérdate. Y este recordatorio incluye 2 cosas: el descanso, el reposo, y apartarlo, santificarlo, prepararlo para hacerlo especial. Tenemos aquí una aplicación directa, porque este es un llamado a preparar todo para este día. Es decir, para que puedas detenerte y descansar. Porque cada día de reposo pertenece al Señor y no debe ser un día más de trabajo común, sino santo, es decir, un día apartado, especial para reposo. Y este debía ser dedicado a la adoración del Señor, aquel que los sacó de la servidumbre. Versículo 2, Éxodo 20, versículo 2. Es el prefacio antes de dar los 10 mandamientos, hablando a los israelitas. Él empieza con esto. El mandamiento fue dado para que Israel recordara su salvación física de Egipto.
De la misma manera, el creyente hoy en día descansa el día del Señor para recordar nuestra salvación del pecado. Y lo dedicamos a aquel que nos liberó de la esclavitud al pecado, aquel que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aquel que creó los cielos y la tierra por su palabra. Es necesario acordarse continuamente y Dios lo sabe. Somos prontos para olvidarnos y afanarnos. El término Shabbat es la palabra para día de reposo. Procede del reposar o cesar del trabajo. Y es bueno que hagamos del día de reposo una jornada para descansar, un día de adoración santo, un día para acercarnos a nuestro Dios creador. La preposición para indica una conclusión, un objetivo, y en este caso es el de hacer el día especial, fuera de lo común u ordinario. El acordarte de dónde te sacó Dios. Versículo 2. Nos debe llevar a vivir agradecidos con Dios y dedicar este día de descanso a Él, que además es para nuestra bendición. Acuérdate del día y prepara el día. Una aplicación práctica en preparación del día del Señor. Ora individualmente, en privado, prepara a tu familia, recuérdales de dónde te sacó, ora con ellos y en especial ora un día antes en preparación de sus corazones. Habla con tus hijos acerca de lo que hacemos en la iglesia. Prepáralos para la adoración corporativa, para que sea una adoración solemne a nuestro Dios, con un corazón ardiente por el Señor, que ellos vean tu reverencia por el día del Señor. Nuestra confesión en el capítulo de la adoración y del día de reposo dice: nuestra adoración debe ser de una manera más solemne en las reuniones públicas y no las debemos descuidar ni abandonar voluntariamente o por negligencia, porque Dios providencialmente las ha proveído para nuestro bien. ¿Cuánto más el día de reposo que fue establecido por Dios perpetuamente? Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, hombres, recuerda que tú eres el sacerdote de tu casa. Durante la semana pon todos tus asuntos cotidianos en orden, para que este día lo apartes como lo que es, un día especial. Enseña a tu esposa y enseña a tus hijos. Que tu esposa e hijos vean el anhelo con que recuerdas, esperas y preparas este día en el que vas a escuchar la palabra de Dios predicada. No vas a escuchar chistes ni show. No vas a ver shows. Venimos a adorar al Señor. Hermano, sé constante y no te desanimes cuando encuentres oposición. En el Antiguo Testamento vemos cómo el pueblo judío lo hacía en los tiempos de Esdras y Nehemías, al reunirse todos como un solo hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que hombres, mujeres y niños, desde el más chico hasta el más grande, acudían a escuchar la palabra de Dios. Nehemías 8:1-3. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Y leyó en el libro desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Nosotros nos reunimos en este día para adorarlo, para santificarlo, apartándolo de lo cotidiano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
Versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. 6 días a la semana podrás trabajar y cumplir todas tus actividades. El mandamiento no va en contra del trabajo. Al contrario, el creyente está llamado a proveer para su familia, está llamado a trabajar. Y si no lo hace, así es peor que un incrédulo. Y el Señor nos dice, 6 días trabajarás. Él pudo habernos dicho, un día trabajarás en tus obras, en tus asuntos, y el resto será para mí. Pero no es así. Él nos da un argumento creacional. En el versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Es un argumento de creación, porque Dios así lo diseñó y desde su creación nos lo mostró. Dios no reposó debido a fatiga. Más bien, al establecer el modelo para el ciclo de actividad humana, solo ejemplificó la necesidad de reposo, y esta ordenanza se fundamenta en la creación. El día de reposo fue el día sagrado de Dios, ordenado para el ciclo semanal. Génesis 2:3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El argumento es que así como en la creación Dios creó en 6 días y el séptimo descansó, Él lo bendijo para que fuera dedicado a la adoración a Él. Así en su ley moral lo estipuló también de la misma forma con un mandato positivo. 6 días trabajas y el séptimo descansas, y este mandato es perpetuo y es parte de la ley moral de Dios, al igual que no matarás o no mentirás. Pregunta, ¿hasta cuánto está permitido romper algunos de los mandamientos? ¿Matar o mentir? ¿O santificar el día de reposo? ¿Hasta cuánto? Como si Dios nos dijera, ¿no me seguirás como un modelo? Habiendo terminado todas mis obras de creación, reposé el séptimo día. Así, habiendo trabajado en tu obra en 6 días, ahora deberías de cesar de trabajar en tus asuntos y dedicar el séptimo día para mí. Acuérdate de dónde te saqué. Dios instituyó el día de reposo para beneficiar al hombre, dándole un día de descanso de su trabajo, para hacerle de bendición. Marcos 2:27, el Señor Jesucristo. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Tal como Él hizo la creación en 6 días, así lo debía hacer el hombre en la práctica. Y esto debe llevar al creyente a adorar, al adorador a recordar que nuestro Dios Todopoderoso hizo todo en 6 días de 24 horas. Acuérdate del día de reposo. Prepara el día de reposo. Apártalo de lo común. Espera bendición. Medita en Dios y en su poder creador en 6 días, y que el día de reposo fue creado por causa del hombre para hacerle de bendición. Medita en su poder redentor por medio de la sangre de su Hijo que te libera. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Versículo 10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Mas el séptimo día es reposo para Jehová. Y hermanos, ahora, ¿cómo es que ahora no guardamos el séptimo día, el reposo, como lo era en el Antiguo Testamento, sino que se ha cambiado para otro día, para el primer día? El antiguo séptimo día
que era el reposo judaico, fue abrogado. Y ahora en su lugar le sustituye el primer día de la semana, el cual es el reposo cristiano. La moralidad o sustancia del cuarto mandamiento no se encuentra en guardar el séptimo día precisamente, sino en guardar un día en 7. Eso es lo que Dios diseñó. Pero ¿cómo el séptimo día en la semana llega a ser sustituido por el primero? Bueno, esto no es por autoridad eclesiástica. La iglesia no tiene poder para ordenar un reposo, cambiar un día. El cambio del reposo del último día para el primero fue por la designación propia de Cristo. Y es el Señor del reposo. Marcos 2:28. Él es el Señor del reposo. ¿Y quién designará un día sino quien es su Señor? Él hizo este día. Este es el día que el Señor ha hecho. Salmo 118:24. El reposo cristiano es llamado el día del Señor. Apocalipsis 1:10. Es llamado la cena del Señor, por cuenta de que el Señor instituyó el pan y vino y lo separó de un uso común para un uso sagrado especial. Así es llamado el día del Señor, por cuenta de la institución del Señor, quien lo separó de días comunes para su adoración y servicio especial y de bendición para su pueblo. Cristo resucitó en el primer día. Apareció en ese día a sus discípulos y Tomás el incrédulo no estaba la primera vez, el primero de la semana, él no estaba en ese día y dijo que no creería hasta que metiera sus dedos en el lugar de los clavos y su mano en el costado. Y una semana después, nuevamente el primer día, se aparece de nuevo a todos y esta vez ya estaba Tomás. Juan 20:19-26. Así el Señor les dio a entender que Él transfirió el reposo judaico al día del Señor. Guardar el primer día era la práctica de los apóstoles. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Hechos 27. La iglesia comenzó a adorar en el primer día de la semana para conmemorar la resurrección de Cristo. Y en virtud de la práctica de los apóstoles, este día debe ser separado por la adoración divina, para la adoración divina. Lo que los apóstoles hicieron por autoridad divina, pues ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. 1 Corintios 16:2. Ignacio de Antioquía, el padre más antiguo de la iglesia primitiva, que vivió en los tiempos del apóstol Juan, decía que todos los que amen a Cristo santifiquen el primer día de la semana, el día del Señor. El teólogo puritano Thomas Watson, hablando de este motivo, del motivo del cambio, lo cito: el gran motivo del cambio del reposo judaico para el día del Señor es que hace recordar el misterio de nuestra redención por Cristo. El motivo por el que Dios instituyó el reposo antiguo era para hacer un memorial de la obra de la creación. Pero ahora Él ha puesto el primer día de la semana en su lugar, en memoria de una obra más gloriosa que la creación, que es la redención. Grande es la obra de la creación, pero mayor fue la obra de la redención. Como fue dicho, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así la gloria de la redención fue mayor que la gloria de la creación. Gran sabiduría fue vista en hacernos, pero más sabiduría milagrosa en salvarnos. Gran poder fue visto en traernos de la nada, pero mayor poder en ayudarnos cuando éramos peores que nada. Cuesta más redimirnos que crearnos.
La creación no fue sino hablar una palabra. Salmo 148:5. Dios ordenó y todo fue creado. En la redención hubo derramamiento de sangre. Primera de Pedro 1:19. La sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha. La creación fue la obra de los dedos de Dios. Salmo 8:3. La redención fue la obra de su brazo. Lucas 1:51. En la creación Dios nos dio a nosotros mismos. En la redención nos dio a sí mismo. Por la creación tenemos vida en Adán. Por la redención tenemos vida en Cristo. Por la creación teníamos derecho a un paraíso terrenal. Por la redención tenemos título a un reino celestial. Cristo bien puede cambiar el séptimo día de la semana al primero, puesto que nos recuerda de nuestra redención. Es una obra más gloriosa que la de la creación. Acuérdate del día de reposo, prepara el día. Versículo 10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Ahora vemos la manera de santificar el reposo, de prepararlo, y vemos un negativo. No hagas en él obra alguna. Este es el mandamiento. Dios ha separado este día para sí mismo. Por eso no debemos usarlo en algo común como cualquier otro día. Los 6 días que ya te dio. El día del Señor es un día de descanso santo. Toda obra de trabajo secular debe ser abstenida y suspendida. Y tenemos que tener cuidado de no caer en legalismo como los fariseos, que se abstenían de hacer cualquier obra al grado de contar los pasos, porque cierto número de pasos ya se consideraba un trabajo. O no ayudaban a un enfermo porque sería considerado un trabajo. Olvidaban la misericordia. Ellos tomaron la ley limitándolo a lo externo y estaban dejando a un lado el corazón, la esencia misma del mandamiento, la adoración apartada para el Señor. Por eso Jesús en múltiples ocasiones los llamó hipócritas. No hagas en él obra alguna. Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Vemos que se dirige en especial a las personas con autoridad, en primer lugar, para que ellos con esta autoridad dada por él instruyan a los que están bajo su sumisión. ¿Y quiénes están bajo tu sumisión? Tus hijos, tu siervo, los medios que te dio, o un extranjero que está bajo tu autoridad por estar dentro de tus puertas. Es la responsabilidad de un padre enseñar a sus familias, con su ayuda idónea, ¿verdad? Por supuesto. Dios hizo este día a propósito para que levantes tu corazón al cielo, para que converses con Él. Acuérdate, prepara el día y espera bendición. Es el día que el Señor se pasea entre los candeleros y por medio de su palabra limpia y cambia corazones de piedra en corazones de carne, trae convicción de pecado, renueva fuerzas, consuela y derrama de su gracia de una manera especial. Es el día que el Señor te muestra en qué áreas estás fallando y te da convicción de pecado. Es el día en que especialmente el Señor obra en su iglesia. Y emplear este día en obra terrenal es degradar su honra. Hermanos, tengamos cuidado de no inclinar nuestros corazones ante ídolos o falsos dioses. Porque cuando en lugar de venir a adorar a Dios decides trabajar el domingo después de que tuviste 6 días para hacerlo, estás diciendo con tus actos quién es tu Dios y te estás inclinando a otros dioses. Y estás diciendo con tus hechos que no confías en el Dios verdadero, el que tiene el poder de crear en 6 días. Estás diciendo que necesitas un día más para asegurar tu futuro o el mañana. Estás olvidando
de dónde te sacó y menospreciando su obra redentora. Y estás enseñando a tus hijos con tu ejemplo quién en verdad es tu Dios y dónde está tu corazón. ¿En las riquezas de este mundo? O igualmente cuando decides no venir porque prefieres asistir a algún evento deportivo o verlo por televisión, tus actos hablan por ti más que tu boca. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Escucha, si te dices cristiano, estás usando su nombre en vano, porque no lo estás honrando como tu Dios. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Puedes trabajar 6 días y hacer toda tu obra, pero el séptimo día es de Jehová. Y así lo debes de vivir y enseñar a toda tu familia y todos los que están bajo tu autoridad. Él lo establece desde la creación, ya que creó todo en 6 días y el séptimo descansó, y por eso lo bendijo y lo apartó perpetuamente, todo el día. No 2 horas, no un ratito, todo el día. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Que apartamos este día para adorar al Señor después de prepararnos conscientemente de corazón, después de haber ordenado con anticipación todos nuestros asuntos comunes. No solamente descansamos de nuestros trabajos física y mentalmente, también nos abstenemos de ocupaciones o diversiones seculares que nos distraen del propósito del mandamiento, dedicarlo a la adoración. En lugar de eso, dedicas todo el tiempo a la adoración pública y privada a Dios, exceptuando, por supuesto, los deberes que son por necesidad y por misericordia. En lo práctico, no esperas el domingo para ir a pasear. Ese no es tu anhelo. No es tu anhelo venir un par de horas y estás con tu mente en tu paseo del día. No esperas el domingo para ir a pasear satisfaciendo los deseos de los ojos. No lo esperas para ver a qué restaurante vas a ir a comer, satisfaciendo los deseos de la carne, tu estómago. No lo esperas para ir al centro comercial de compras, la vanagloria de la vida. Lo esperas porque anhelas presentarte a adorar a tu Señor y recibir alimento, bendición espiritual, porque es el día que Dios declaró santo. Acuérdate del día de reposo, prepara el día, enseña a tu familia, a tus hijos y espera bendición. Y cito a Thomas Watson: es el día de la resurrección de la tumba de Cristo y del descenso del Espíritu Santo a la tierra. Este día es perfumado con el dulce aroma de la oración que sube al cielo como incienso. En este día el maná cae, que es comida de ángeles. Este es el día festivo del alma. Los otros días de la semana son más empleados sobre la tierra, este día sobre el cielo. 6 días juntas paja, este día juntas perlas. Cristo obró más sus milagros en el reposo y así sigue haciéndolo. Almas muertas son resucitadas y corazones de piedra son hechos de carne. ¿Cuánto debemos estimar y reverenciar este día? Espera bendición. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Oremos. Señor, venimos delante de ti, Padre. Primero, reconociendo, Señor, que
que nos quedamos muy lejos, Señor, de tu palabra, de tu mandato, Señor, que no podemos cumplirlos, Padre, que no podemos cumplir tu ley, Padre, que nos demanda, Señor. Pero, Padre, sabemos que podemos acercarnos a ti, Padre, por la obra que hizo tu Hijo, Señor, el cual cumplió toda la ley, Padre. Señor, aún así entendemos que debemos venir en obediencia y que debe ser nuestro anhelo, Señor, porque tú en este día derramas de tu gracia, Señor. Padre, te pido que esta tarde, Señor, tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor, que no regrese vacía, Señor. Bendice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.